Bienvenidos una vez más, familia y amigos de Comunidad Viña, bienvenidos. Qué bueno volver a encontrarnos para escuchar la palabra de Dios y para tener un momento de compartir. Que Dios les bendiga, bienvenidos. Y les recuerdo una vez más que nos encantaría escuchar de ustedes. ¿Saben qué? Los de la casa, yo quiero escuchar de ustedes. Y los que nos visitan, también quiero escuchar de ustedes. Envíenme un email, envíenme un mensaje de texto. Déjenme saber cómo están, qué piensan. Al escuchar el mensaje que van a escuchar, creo que todos necesitamos entender qué es la fe y cómo aplicarla y cómo crecer en ella. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Cómo la fe afecta tu vida positivamente y a veces hasta negativamente. Y quiero invitarte a que escuches este mensaje, pero también quiero invitarte a que compartas con nosotros. Durante la semana nos estamos reuniendo y me encantaría que usted tomara parte de Comunidad Viña. Que Dios les bendiga y espero que este mensaje sea de bendición y de transformación para su vida. No hace mucha falta explicaciones. O no hace falta muchas explicaciones para entender lo que estamos viviendo. Bienvenidos a casa. Creo que ya llevamos cerca de 6 meses en casa, no solamente acá, en todo el mundo. Y esto nos ha llevado a tomar decisiones, nos ha llevado a sentir de X o tal manera. Hemos hecho y hemos dejado de hacer, nos hemos preocupado, nos hemos dejado de preocupar, nos hemos llenado de ansiedad y después nos damos cuenta que no es bueno hacerlo y hemos tratado de quitar la ansiedad, otros no han podido hacerlo. Hay algunos que se han deprimido. El hecho es que estamos en una situación que nunca antes hemos vivido y nos ponemos a pensar, wow, ha pasado bastante tiempo. Seguramente que como yo, muchos de ustedes hicieron planes para el 2020 y hemos tenido que cambiar todos los planes porque ninguno de ellos hemos podido llevarlo a cabo. Sin embargo, han venido nuevas ideas, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, nuevas cosas que hemos tenido que hacer. Este año, de sorpresa, pasamos 5 meses con mi hijo en casa, felices de la vida. ¡Qué bueno! Y en 2 semanas solo nos queda uno. Y el que nos queda casi nunca está en casa. Cambios no esperados. Y lo que íbamos a hacer no lo pudimos hacer. Y hoy en día muchos tienen miedo. Muchos están encerrados todavía en sus casas. Aunque se están abriendo los mercados, todavía hay muchas iglesias que no se pueden reunir, aunque he oído que este fin de semana hay varias que se van a abrir. Pero con mucho cuidado y con mucho miedo. Hay incertidumbre. No sabemos qué hacer porque no sabemos qué va a ocurrir. Como no sabemos lo que va a ocurrir y no podemos planificarlo porque hay una gran incertidumbre, no podemos planificar. No podemos decir, ok, mañana voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Vamos a abrir los servicios para reunirnos en persona en 2 semanas. No podemos decirlo porque no sabemos qué va a ocurrir. Pero quiero que la iglesia sepa que esa es la intención. Pronto queremos volver a abrir. Así es que les pido que oren para que eso ocurra y ocurra pronto. Sin embargo, todavía estamos en esta situación. Y a esto se añaden muchas otras cosas. Hay muchos que están viviendo nerviosismo y ansiedad, especialmente las personas mayores. He hablado con muchos y hay temor, no quieren salir. Y esto nos ha trabado un poco. Esto nos ha limitado un poco. Y lo que he estado viendo
debido a la distancia que nos hemos tomado, y esto creo que nos afecta más a nosotros como latinos. Estas distancias que estamos tomando, exigidas en algunos casos, nos está afectando. Y en algunos está trayendo desánimo y en otros está trayendo cinismo. No es porque queramos, es simplemente algo que está ocurriendo. Y quiero volver a recordar cosas que dije por allá por marzo y abril, porque creo que son importantes para nosotros, volver a visitarlas y volver a recordarlas, aún en medio de esta situación que se ha complicado aún más con desasosiegos sociales que tampoco esperábamos, con un desconformismo político, hasta cultural, en medio de un año de elecciones, para ponerle el postre a la cena. Y a eso también se añaden divisiones. Hay divisiones sociales, divisiones culturales, divisiones políticas, divisiones a nivel económico. Y también en las familias, también, lamentablemente en algunas iglesias. Porque hay desánimo, porque hay desaliento. Y empieza a nacer el cinicismo. Porque es una forma tal vez para poder nosotros lidiar con esta situación. De alguna manera, son reacciones, yo diría, hasta naturales. Y en medio de esto también, además, recibimos noticias alarmantes y desalentadoras y estamos siendo bombardeados por estas noticias todo el tiempo. Y el corazón empieza a desalentarse. Y el corazón empieza a resentirse. Y lo que hacemos, y lo he visto en muchos, es que muchos están cerrando los oídos y están cerrando los ojos y no están viendo ya las noticias. Y en muchos casos yo estoy de acuerdo con eso. Pero la razón tal vez interna no es buena. Porque nos estamos escondiendo y nos estamos paralizando. Y en momentos así como estos es donde nosotros tenemos que salir con más fuerzas aún. Y las fuerzas no salen ni de ti ni de mí. Las fuerzas vienen del poder de Dios actuando en un corazón, en una vida entregada, dispuesta a entender lo que Dios tiene. Creo que este es el momento de nosotros más que nunca buscar a Dios, buscar de Dios y encontrarnos con Él y permitir que la fortaleza y el poder que solamente puede venir de Dios tome este desánimo, tome este cinicismo, tome este desaliento y nos vuelva a levantar. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos permitir que el poder de Dios nos transforme, nos dé fuerza y la fe crezca y se fortalezca. En estos momentos las decisiones que debemos tomar no son decisiones apuradas y bajo presión para hacer alguna cosa. ¿Sabe las decisiones que debemos de tomar en este momento, en este tiempo, tú y yo? Son decisiones de fe. Es decidir, decirle a Dios, yo voy a caminar contigo y voy a caminar de tu mano y voy a esperar no del gobierno, no de la suerte, no de lo que puedo conseguir, sino que voy a esperar y voy a actuar de acuerdo a lo que tú me dices. Voy a actuar por fe, voy a vivir por fe y no por lo que mis ojos ven, porque lo que mis ojos ven en estos momentos y lo que mis oídos oyen en estos momentos me desalientan y me quitan esperanza. Tú y yo necesitamos en estos momentos entregarnos a las manos de Dios. ¿Sabe lo que el enemigo de tu vida quiere? Precisamente lo que muchos de nosotros estamos haciendo. Desalentarnos, desanimarnos, decaernos, escondernos, taparnos los ojos, taparnos la vista. Por ahí dicen como las avestruces, pero en realidad eso no es cierto. Pero esa es la idea. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Sabes por qué? Porque en eso nosotros estamos ayudándole a que nos
desaliente aún más, a que nos deshabilite para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en momentos así, en tiempos así. Dios quiere que, no quiere que te quedes quieto, Dios quiere que te muevas. Dios quiere que hagas algo. Dios quiere que hagas y cumplas lo que Él tiene para tu vida. Y para esto vamos a buscar lo que Dios dice. Vamos a buscar si es cierto lo que estoy diciendo. ¿Cómo nosotros logramos crecer? ¿Cómo nosotros logramos desarrollarnos? ¿Cómo nosotros logramos vencer en tiempos difíciles? En tiempos como lo que estamos viviendo. Porque son tiempos que nunca hemos vivido. Por lo menos en nuestra historia. Tal vez en el pasado hubieron otras generaciones que vivieron cosas parecidas. Pero en nuestra generación, en los últimos cientos de años, no hemos vivido algo parecido. Y no sabemos qué hacer. Y Santiago, el cual hemos estado viendo en estas últimas semanas, nos habla de esto específicamente. Y nos habla acerca de la fe. Y de la manera en que él la habla ha sido un poquito controversial en algunos casos. Y ha causado un poquito de confusión en otros casos. Y quiero que en estos próximos cortos minutos podamos tal vez desenvolver un poquito esto y vamos a visitar Santiago, capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante. Y no los vamos a poder ver todos en estos minutos, pero quiero que los veamos lo máximo que podamos. Y fíjese lo que dice el versículo 14 de Santiago, capítulo 2. Dice, amados hermanos, les recuerdo que Santiago era medio hermano de Jesús. Les recuerdo que Santiago era el apóstol que se quedó en Jerusalén. Y esta carta la está dirigiendo a las 12 tribus, a las iglesias que salieron de Jerusalén, a aquellos judíos convertidos, aquellos cristianos mesiánicos que salieron de Jerusalén a Samaria y a otros lados. A estos él les escribe, le dice, amados hermanos. Y les hace una pregunta extraordinaria, que es una pregunta que tú y yo debemos de hacernos hoy. Dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Y después dice, trae otra pregunta que es ahí, una pregunta que ha confundido de nuevo a muchos. Dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Qué está diciendo acá? Él está hablando lo contrario a lo que dijo Pablo, lo contrario a lo que dijo Pedro, lo contrario a lo que dice casi todas las Escrituras. Está diciendo acá es que nosotros para recibir la gracia de Dios necesitamos entonces hacerlo, hacer algo, ser buenos. Hay muchos que hoy en día me dicen, es que yo soy bueno, yo no necesito estar a esto con Dios, yo soy bueno. Acá no es lo que está diciendo Santiago. Lo que está hablando Santiago es acerca de la fe y el resultado de la fe. Fíjense cómo empieza Santiago a aclarar esto. Versículo 15. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, y esto lo he visto varias veces, lamentablemente, y es lo contrario a lo que Jesús nos envió a hacer. Acá dice Santiago, y ustedes le dicen, adiós, que te vaya bien, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate, come bien, asegúrate de cuidarte, pero no le das alimento ni le das ropa. Santiago dice, ¿para qué le sirve eso? Lo que está diciendo Santiago es que no es que por fe somos salvos, no es que por obras nosotros recibimos la bendición, el don de Dios. Lo que está diciendo es que nosotros, si tenemos fe, deberíamos de actuar de esta manera.
En el capítulo 1 de Santiago, el versículo 27, está diciendo que si nosotros queremos representar que somos religiosos, que tenemos fe, debemos de cuidar al huérfano, debemos de cuidar a la viuda, debemos de bendecir al decaído, debemos de ayudar a los que necesitan. Primera de Juan, Juan está hablando, diciendo, mira, tú quieres demostrar tu fe, ama a tu prójimo. Y lo explica así Pablo en Gálatas 5, versículo 6. Dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, o sea, la fe está puesta primero, de nada sirve estar o no circuncidado. Está hablando de los judíos que creían que por circuncidarse podían recibir el favor de Dios. Acá Pablo dice, no se equivoquen. No es el que esté circuncidado o no esté circuncidado, el que hagas o dejes de hacer, no implica que vas a recibir el favor de Dios, la bendición de Dios, la vida eterna, la salvación de tu alma. Acá dice, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, de nada sirve estar circuncidado o no. Lo importante es, y aquí está lo que Santiago nos está tratando de explicar, la fe que se expresa, que se demuestra por medio del amor. Es una acción. Es algo, una vez que nosotros creemos, actuamos y vivimos. Si confesamos creer, si tú y yo confesamos y decimos, yo creo, nace dos preguntas. ¿Qué estás haciendo con tu fe? Otra pregunta. ¿Qué estás dejando de hacer porque ahora crees? Mi amigo y mi amiga, en este tiempo en el que estamos viviendo, nuevamente digo, no necesito explicarlo. Este tiempo necesita que nosotros actuemos y vivamos la fe que profesamos con nuestros labios. Porque este no es tiempo para jugar. Este no es tiempo para pretensiones. Este no es tiempo para pretender vestirme bonito e ir, es que ni siquiera podemos juntarnos como hermanos en la iglesia. Este es el tiempo de vivir la fe. Este es el tiempo de hacer lo que Santiago nos dice. ¿De qué te sirve tener fe si no lo demuestras con tus acciones? Había un funcionario, y esto lo he dicho otras veces. Para los de la iglesia esto es una historia que he compartido antes. Un funcionario político que hacía grandes campañas contra el aborto. Un buen día, inesperado, más bien mal día para él, inesperado, su hija de 16 años se acerca a él y le dice, papá, estoy embarazada. Este hombre la tomó, la puso en un avión y desapareció la niña por varios meses. Por supuesto, tuvo un aborto. Pregunta, ¿en qué creía este hombre? ¿De verdad que creía que el aborto era malo? ¿Verdad que nuestras acciones hablan mucho más que lo que decimos? Porque a veces podemos mostrarnos una pantalla o decir cosas y en realidad no vivirlas. En realidad no experimentarlas. En el tiempo en el que estamos viviendo necesitamos actuar nuestra fe, vivir nuestra fe, acercarnos a Dios y dejar que Él nos cambie a nosotros. Hay dos errores que vemos acá que la gente ha tenido al interpretar lo que Santiago está diciendo. Uno es que a veces creemos que simplemente con levantar la mano o hacer lo que por ahí se conoce como profesión de fe, decirlo en voz alta, decir yo creo en Dios, y parece que fuera suficiente. Esto es un error. Jesús, y lo voy a explicar un poquito más adelante, pero Jesús dice que por sus frutos se conoce el corazón del hombre.
por lo que hace. El decirlo es una creencia barata. Es esto de tener una oración de fe y ya soy salvo. Y no pasa nada más. No hay resultados, no hay consecuencias de esa decisión. La decisión necesita tener consecuencias. Necesitan haber frutos que demuestren arrepentimiento, que demuestren transformación, que demuestre que hay un corazón cambiado, renovado por el poder y la autoridad de Dios. En estos momentos de nuestra existencia, aquí en el momento de la historia en el que nos encontramos, lo que nosotros necesitamos es empezar a tomar pasos de fe, creyendo que de verdad lo que decimos es cierto, que Dios está en control. Si todavía estás desanimado y decaído y todavía estás empezando a desarrollar cinicismo, si eres cínico ahora y eres hasta burlón tal vez, o deprimido, ansioso o ansiosa, cansada tal vez, y estás tratando de sacar consecuencias agresivas a la situación en la que estás viviendo, tal vez estás demostrando que en tu corazón no existe la fe que dices que tienes. Sí, Dios es grande, pero decimos que Dios es grande, pero no lo vivimos. No lo demostramos, no lo disfrutamos. En primer lugar, hay esta creencia o esta fe barata. El segundo error, la segunda situación es que también pretendemos o queremos pretender o intentamos que las obras nos justifiquen ante Dios. Señor, mira qué bueno soy. Mira lo bueno que hago. Para Dios esto no tiene mucha validez. Fíjense lo que dice Romanos 4, versículo 5. Dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones. No está hablando lo opuesto de lo que está hablando Santiago. Santiago está aclarando lo que Pablo dijo aquí en Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice, la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. La fe es lo que viene primero y las acciones son consecuencia de nuestra fe. Dice, Dios es quien perdona los pecados. Es Dios. Esto no contradice lo que después dice Santiago en el versículo 26 de este mismo capítulo 2. Dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¡Wow! Si tu cuerpo no tiene tu espíritu, una vez que el espíritu se va, el cuerpo deja de vivir. Y después sigue Santiago, así también la fe. ¿Qué es lo que viene primero? ¿El huevo o la gallina? La fe viene primero. Pero una fe sin acción está muerta, dice acá Santiago. Eso es lo que está diciendo en el versículo 26. Y en otra traducción dice, esta fe muerta es muerta si no va acompañada de hechos. Escucha esto. Quiero que estés seguro de esto. Tú y yo somos justificados, somos limpios, somos redimidos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y como fruto de nuestra fe y sanidad y salvación, como fruto natural de nuestra fe, son los hechos de un corazón que ha sido transformado por el poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Así es como funciona. Lo que leímos en el versículo 14, ¿qué es tu fe si no hay acción? La fe sin acción es simplemente algo intelectual, algo que leemos y encontramos muy interesante y cuando cerramos el libro, allá se quedó. Cuando nosotros tomamos nuestras decisiones y tomamos lo que la palabra de Dios dice, que es lo que explicamos el domingo pasado, y lo ponemos en acción, ahí es cuando nuestra fe empieza a tomar vida. ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve uno decir que tiene fe si no lo ponemos en acción?
Esto es tomar pasos creyendo en lo que Dios nos dice. Esto es tomar decisiones de acuerdo a la verdad de Dios para ti y para mí. Como nosotros vivimos, actuamos, hacemos las cosas o dejamos de hacer cosas, demuestra nuestra fe. Y nuestra fe es la que nos lleva a tener vida en Cristo Jesús. Las obras, por muy buenas que éstas sean, no nos llevan a la vida eterna. Pero si no hay hechos más que palabras, tenemos una fe muerta, de acuerdo a lo que dice acá Santiago. Y Jesús lo explica de esta manera. Jesús en el capítulo 7 de Mateo lo dice así. Dice, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir malos frutos. Y un mal árbol no puede producir buenos frutos. Es imposible por naturaleza. Mi amigo, en el momento en que nosotros confiamos y depositamos nuestra fe en Cristo, la renovación que viene por el Espíritu de Dios trae como consecuencias naturales frutos de vida. Jesús continúa y dice, por lo tanto, todo árbol que no produce buenos frutos se corta y se arroja al fuego. Esto no lo dije yo, esto lo está diciendo Jesús. Muchas tenemos la tendencia de creer que Jesús solamente habló de amor y de cosas buenas. Sí, habló de amor y de cosas buenas, pero también habló de la realidad de la justicia de Dios. Y la realidad de que todo Dios lo ve. Y ve y conoce tu corazón y mi corazón. Y cuando Él empieza a conocernos, empieza a darse cuenta si de verdad nosotros estamos creyendo o no estamos creyendo. Tú quieres un barómetro, tú quieres entender un termómetro que te indique a ti cuánto tú estás creyendo en este tiempo. Una de ellas es confiar en que Dios está en control. Como dije hace meses atrás, nuestra fe se demuestra por la acción. Y si yo veo este sofá y yo digo que este sofá me puede sostener, puedo decirlo, pero no lo voy a demostrar y no lo voy a experimentar hasta cuando yo me siente en este sofá. En el momento en que yo me siento en este sofá, cómodo y plácidamente, estoy demostrando que yo creo que este sofá me puede sostener. Así funciona la fe. Esto es lo que está diciendo acá Santiago, esto es lo que está diciendo acá Jesús. Tu fe tiene que tener acción, tiene que tener consecuencias de transformación, de cambio de vida. Y Jesús continúa, el versículo 20 dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes también identificar a la gente por sus acciones. Y continúa Jesús en el versículo 21, que aquí está algo que tenemos que poner la atención, es extraordinario, cómo Jesús pone las cosas en evidencia y cómo nos ayuda a visualizarlas. Nos está hablando del árbol, nos está hablando de un árbol que podemos tal vez verlo, hasta palparlo. Yo no sé si usted alguna vez ha probado el fruto saliendo fresco del árbol. Seguramente acá en Miami, mangos, ¿verdad? O una papaya. Yo crecí con manzanos, con higos, con ciruelas. Y cuando íbamos al árbol y el árbol estaba con el fruto listo, lo sacábamos y lo probábamos y era exquisito. Pero cuando el árbol es malo, o el árbol da frutos diferentes, como un mango que tenemos en mi casa, que lo único que tiene es pelusas y pelas que no lo podemos disfrutar mucho, podemos nosotros visualizar esto, ¿verdad? Acá Jesús dice esto, no todo
el que me llama, no todo el que dice, porque el que dice no es suficiente, tiene que ser demostrado. No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Más bien, entra el reino de los cielos todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. La traducción esta dice, solo entran aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estás dejando de hacer? En este tiempo, si crees en Dios, necesitas demostrarlo y sentarte seguro y confiado de que Él está en control. Te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer? Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos que nos afectan toda nuestra existencia. Y Dios, por allá por Josué, le habló a Josué y le dijo, muchacho, te estoy mandando a terminar la obra que le mandé a mi siervo Moisés. Y en el versículo 6 del primer capítulo, Dios le dice a Josué lo siguiente: sé fuerte y valiente, y ten cuidado de obedecer. Ten cuidado de obedecer. ¿Qué es eso? De ponerlo en acción. Haz lo que te mando a hacer, Josué. Y después en el versículo 9 le dice, mira que te mando, que seas fuerte y seas valiente, porque yo estoy contigo. Tiene que haber habido un momento crítico en la vida del pueblo de Israel cuando estaba saliendo del desierto y entrando a Canaán, cuando se les dijo ya llegó el momento, cuando estaban desanimados tal vez como tú y como yo hoy, estaban tal vez tristes en un ambiente como en el que nos encontramos. Habían pasado 40 años y ellos estaban en el desierto. Y de repente reciben la noticia que ya van a pasar a la tierra prometida. Que ya no podían quedarse ahí, no podían decir, sí creemos que nos vas a llevar, pero tenían que cruzar, tenían que entrar. ¿Saben? La palabra hebrea para hebreos, a los israelitas se les conocía como hebreos. La palabra hebrea en griego, en hebreo, valga la redundancia, es ivri, y viene de la raíz IVR, que significa cruzar, que significa pasar al reino de Dios, ivri. Amigo, Dios nos está llamando a ti y a mí hoy a ser ivris, a ser hebreos en ese sentido de la palabra, a cruzar, a tomar los pasos necesarios para recibir las promesas que Dios tiene para ti y para mí. La experiencia en el desierto fue desafiante. La experiencia en el desierto fue difícil. Los futuros textos que hablan después de esta experiencia hablan de que cada vez que hay un valle o un desierto, habla de que tienes que ser fuerte para sobrepasarlo. Tienes que aplicar tu fe para entrar, para ir a la tierra prometida. Sé fuerte y valiente, porque yo estoy contigo. No decaigas, ni desmayes, porque tu Dios fuerte está contigo. No es tiempo para desanimarnos, no es tiempo para decaernos, no es tiempo para bajar los brazos, es tiempo para empezar a tomar pasos y cruzar a la promesa que Dios tiene en tu vida. Pon tu fe en acción
¿qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer? Porque cuando creemos empieza a haber una transformación de vida. Y la transformación necesariamente nos lleva a dejar cosas. Y a la misma vez, necesariamente nos lleva a hacer otras. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué estás dejando de hacer? Porque Dios te está llamando a un lugar más alto. Que Dios te bendiga. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, 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 mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aquí sentados, demostrando la fe. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Espero que el tiempo de alabanzas haya sido de bendición para ustedes. Y quiero recordarles una vez más que nos encantaría que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Llámenos, mándenos un email, mándenos un mensaje de texto, comuníquense a través de Facebook, de Instagram. Nos encantaría saber de ustedes. Y a la misma vez les invito a las reuniones que tenemos a través de la semana. Los días jueves a las 8 de la noche estamos reunidos para orar juntos. Es un tiempo precioso que puede transformar también tu vida y bendecirte. Te invito a que compartas con nosotros. Si necesitas la información del contacto de Zoom, envíanos un email, envíanos un texto y con todo gusto te devolveremos la información. También si necesitas oración por alguna cosa, déjanos saber, queremos orar por ti. Y sin más, les recuerdo a los de la casa que compartamos y sigamos demostrando nuestra fe y sirviendo al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La dirección ha cambiado. No se las voy a decir ahora, envíenme un email, envíenme un text
y yo les voy a enviar la información correcta para poder enviar nuestras ofrendas. Tenemos mucho que hacer, estamos orando y buscando qué día podemos volver a abrir y eso va a implicar más gastos y necesitamos tener los fondos para poder hacerlo. Además, es nuestra manera de adorar a Dios. Así es que envíenme la petición de información y con todo gusto se las envío para que podamos servir al Señor de esa manera también. Sin más, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.